El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El niño Dios que ha nacido en Belén. Aleluya. Aleluya. Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Celebramos la manifestación de Jesús a todos los pueblos. Es decir, el niño Dios que ha nacido en Belén no solamente es el Salvador, el Mesías, el Señor de los judíos o de los católicos, sino que es el Dios de todos los pueblos, de todos los tiempos. Esa es la fiesta que celebramos. Todos los pueblos y todos los tiempos están aquí representados en los magos de Oriente, de los que habla hoy el Evangelio. De manera que es algo maravilloso el saber que nuestro Dios es un Dios que se muestra abierto, disponible para todos, pero se manifiesta de una manera sencilla. A veces nosotros quisiéramos que Dios se manifestara de una forma espectacular, así como las bombas, los fuegos pirotécnicos que vemos en las fiestas. Y no, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, se manifiesta de una manera sencilla, imperceptible
a veces increíble, porque para nosotros tal vez ya es algo muy común, muy aceptado, ya es algo que todos conocemos, que Jesús, el Hijo de Dios, se hace un niño como cualquier niño. Eso es algo sorprendente, que Dios llegue a rebajarse de esa forma. Y se hace un niño pobre, humilde, que no tiene dónde nacer. Eso es algo que tenemos que estar muy atentos. Y aunque Dios se manifiesta de esa manera tan sencilla, como por ejemplo en la Eucaristía, un panecito, como si fuera un cartoncito, ahí está Dios, después de la consagración. Entonces Dios se manifiesta de forma sencilla. Pero todo ser humano tenemos la capacidad de buscarlo y de encontrarlo. Con ese tema comienza el catecismo de la Iglesia Católica, que sería muy bueno que todos nos diéramos a la tarea de estudiar nuestro catecismo. El catecismo no solamente es para los niños, el catecismo es para todos, incluso para mí. Es inagotable el misterio de Dios, la manifestación de Dios. Y el catecismo de la Iglesia Católica comienza con ese tema. El hombre es capaz de Dios. Es decir, el hombre es capaz de encontrar a Dios como una respuesta al anhelo del corazón humano. Todo ser humano tiende a Dios, busca a Dios. Había que preguntarnos qué tanto hemos alimentado esa capacidad que todos tenemos de Dios en nuestro corazón, esa tendencia a Dios. Y esto es lo que hicieron precisamente los magos de Oriente. Así lo dice el Evangelio. El Evangelio no habla de reyes, no habla de cuántos, no habla de los nombres. Eso pues ha sido resultado de la tradición posterior, pero ciertamente esto pues no quiere decir que se aparten quienes creemos eso, quienes sabemos de los 3 reyes y de sus nombres y que todo lo demás pues sea algo falso, sino que el Evangelio simplemente nos dicen que eran unos magos de Oriente. Y magos no quiere decir que hagan magias, ¿verdad? O prestidigitadores o como actores del circo, ¿no? Magos en ese tiempo significa astrólogos. Pero como hombres de ciencia estaban conectadas con muchas otras materias. Por ejemplo, eran conocedores de historia, eran conocedores de geografía, eran conocedores de las religiones, de las culturas de su tiempo. En fin, eran conocedores de muchas cosas, eran sabios. Pero aquí lo importante es que a través de la ciencia encontraron a Dios. Hay muchos signos de la presencia de Dios a nuestro alrededor. La naturaleza es una de esas manifestaciones, es uno de esos signos de Dios. Si vemos la grandeza del universo, que es inalcanzable, que es inagotable, ¿verdad? Pues ahí podemos imaginar la grandeza de Dios. Y estos señores se dieron a la búsqueda de ese, como le llaman, hemos venido al rey a encontrarnos con el rey de los judíos que acaba de nacer, que es Dios. Por eso venimos a adorarlo como Dios. Y en ese camino pues hay dificultades, hay dudas. Es un camino largo, es un camino que a lo mejor se juntaron ellos e hicieron este viaje, o en un momento determinado se encontraron de varios lugares y ahí coincidieron en su búsqueda de Dios. En este camino hay dudas, es lo que a veces sucede entre nosotros. A veces las personas se acusan de dudar
de Dios, de dudar de la religión. Y dudar no es ningún pecado. Lo malo es no salir de la duda. Es interesante que haya mucha gente que cuestione las cosas de Dios. Sí, pero hay que salir de esa duda. Hay que preguntar al que sabe, hay que investigar. Estos señores, al llegar a Jerusalén, preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Con toda seguridad. Y ellos, los que estaban ahí, no se daban cuenta. A veces eso nos pasa, ¿verdad? Tenemos conductas indiferentes ante Dios. No hemos alimentado nuestra capacidad de Dios. Nos hemos dirigido hacia otras cosas y hemos olvidado a Dios. Aquí nos vamos a encontrar pues con gente indiferente en Jerusalén, con gente que se admira, que se espanta, pero con cierto temor. Y nos vamos a encontrar con un Herodes que cuando se da cuenta de esto más bien experimenta envidia, temor, se siente invadido en su poder. Y a veces puede ser que de una forma u otra nos suceda esto ante la presencia de Dios. Entonces, preguntan, hay duda, preguntan, y entonces encontramos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da seguridad en esta búsqueda de Dios, en este encuentro de Dios. Yo creo que nos hace falta mucho, hermanos y hermanas, darnos más al estudio de la Sagrada Escritura, guiados, no nada más simplemente leer así al aventón. Necesitamos estudio, guía, porque en la palabra de Dios encontramos la respuesta a muchos interrogantes. Que ciertamente el encuentro con Dios ya es una cosa sensata, racional. Lo que nuestra fe no está fundamentada en creencias, así como simplemente hay que creer sin preguntar y sin investigar, ¿no? Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, la palabra de alguien que es veraz. Y ahí los magos encuentran que ese rey de los judíos iba a nacer en Belén. Y allá se encaminan y aparece una vez más la estrella con más seguridad y se llenan de alegría y encuentran a Jesús, encuentran a Dios. El encuentro con Él es un encuentro desde luego de alegría, de gozo. Como es la meta, después de haber caminado mucho, de haber investigado mucho, llegaron a la meta, que es pues aquel niño que está en una casita pobre, que está con unos papás también humildes y sencillos, pero ahí está Dios. Y es sorprendente la conducta de los magos, que dice el Evangelio, se postraron ante Él y lo adoraron. Eso es algo que a nosotros a lo mejor se nos hace, pues así sucedió, pero para la misma María y José era algo sorprendente, porque si los sumos sacerdotes, las autoridades religiosas ven eso, pues se escandalizan, se espantan y condenan, reprueban. De hecho, por eso murió Jesús, porque claramente dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, adorar pues solamente a Dios. Y postrándose aquellos magos, ¿qué quiere decir postrándose? De rodillas con la frente en el suelo. ¿Qué cosa tan maravillosa? O sea, y nos preguntamos si nosotros tenemos pues esa capacidad de búsqueda de Dios, de encuentro de Dios, de adoración. Venimos a adorar a este niñito que es Dios. Y luego ofrecerle los regalos de oro como rey, de incienso como hombre, y de incienso como Dios y de mirra como hombre, ¿verdad? ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? Yo creo que tenemos que pedirle que podamos darnos a esa búsqueda de Él, como los magos. La alegría del encuentro con el Señor, adorarlo y ofrecerle nuestros regalos. ¿Qué le vamos a regalar al niño Dios? ¿Qué le vas a regalar? ¿Verdad? Qué bueno que alimentamos estas tradiciones de dar regalos a los niños, de aumentar, de estimular esa alegría, esa fantasía de los niños. Está bien, pero bueno, nuestra fe no es una fantasía, no es algo que acaba ya cuando acaba nuestra niñez, ¿no?
Es algo que hay que seguir alimentando. Y Jesús mismo lo decía, sean como niños. Si nosotros como niños nos acercamos a Dios, lo adoramos y le ofrecemos nuestros regalos.